¿Sientes que últimamente todo te irrita? ¿Que la tristeza aparece sin aviso y la mente se llena de pensamientos que no te dejan en paz? No estás solo. Vivimos en una era en la que la negatividad se ha vuelto parte del aire que respiramos, pero no tiene por qué ser así. El estoicismo, esa sabiduría olvidada por muchos, guarda técnicas milenarias que pueden purificar tu alma, restaurar tu equilibrio emocional y devolverte la paz que mereces. Y lo mejor, puedes empezar hoy mismo. En este video, te revelaré paso a paso cómo aplicar estos principios estoicos en tu vida diaria, para eliminar la negatividad desde su raíz. No son fórmulas mágicas, son disciplinas espirituales que transforman tu forma de pensar, sentir y actuar. Y cuando cambias eso, todo a tu alrededor cambia también. No importa cuántas veces te hayas caído, aquí vas a descubrir cómo levantarte con más sabiduría, más calma y más propósito. Así que quédate hasta el final, porque cada técnica que voy a compartir contigo puede ser el punto de inflexión que tu alma estaba esperando. No subestimes lo que una sola idea clara puede hacer por ti cuando todo parece oscuro. Este video puede marcar el inicio de tu renacimiento interior. Y un detalle importante, muchos que llegan hasta aquí aún no están suscritos al canal. Si valoras este tipo de contenido que nutre el espíritu y fortalece la mente, te invito ahora mismo a suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguna nueva enseñanza que pueda transformar tu vida. Ahora, respira profundo y prepárate, porque estás a punto de conocer las verdaderas herramientas de un alma estoica. Imagina la siguiente escena. Alguien camina bajo la lluvia sin paraguas, maldiciendo cada gota como si el cielo mismo tuviera algo en su contra. Mientras tanto, otra persona, empapada por igual, sonríe, abre los brazos y sigue caminando. ¿Cuál de las dos sufre más? Esta es la esencia de lo que enseña el estoicismo. No es la lluvia la que nos destruye, sino nuestra resistencia a ella. La negatividad muchas veces brota de una lucha inútil contra aquello que ya fue, contra lo que ya no se puede cambiar. El estoico, como sabio jardinero del alma, aprende a regar con serenidad hasta las piedras más secas de su destino, aceptando lo inevitable no como castigo, sino como parte del juego divino de la vida. Aceptar no es resignarse. Este es un error común que impide a muchos saborear la paz. Resignarse implica abandono, una especie de rendición amarga, pero la aceptación estoica es algo completamente diferente, es un acto de poder, una forma de afirmación interior. Cuando uno acepta, no lo hace como quien se rinde ante el enemigo, sino como quien reconoce que la batalla nunca fue suya para comenzar. Lo inevitable es como una ola gigante. Puedes estrellarte contra ella o puedes surfearla. ¿Y sabes cuál es el secreto? Solo surfean quienes sueltan el miedo. Esa es la verdadera libertad que ofrece el equilibrio emocional. En la vida real, esto puede aplicarse en pequeñas cosas. Perder un tren, recibir una crítica injusta, enfermar sin previo aviso. El sabio estoico no niega la frustración inicial, pero la observa sin apego, como quien mira nubes pasajeras. En vez de maldecir el cielo, busca entender el mensaje. Esta actitud transforma cada contratiempo en una oportunidad de práctica espiritual. Aceptar lo que no se puede cambiar purifica la mente, corta de raíz la amargura y evita que el alma se empantane en la queja, porque el que se queja se encadena, pero el que acepta se eleva. Es curioso cómo nos aferramos al "cómo debería haber sido". Esta frase, repetida en silencio por millones cada día, es una fuente inagotable de sufrimiento. El estoico, en cambio, no se deja seducir por los espejismos de lo que no fue. Él se pregunta, ¿qué puedo hacer con lo que tengo hoy? Esa pregunta, simple pero profundamente poderosa, disuelve la niebla mental y abre espacio para la acción consciente. La felicidad, en este contexto, no está en lo ideal,
sino en lo posible. Y lo posible siempre comienza cuando aceptamos lo real, sin maquillajes ni negaciones. Aceptar lo inevitable también es una forma de humildad espiritual. Es mirar al universo y decir, confío. Confío en que lo que llega es necesario, aunque duela. Confío en que el camino es más sabio que mis deseos. Esta confianza, alimentada por la meditación diaria y por la contemplación filosófica, nutre una fuerza silenciosa. No es pasividad, sino claridad. Quien cultiva esta forma de aceptación se vuelve inquebrantable ante las tormentas, porque ya no necesita controlarlo todo para estar en paz. Su equilibrio emocional no depende de la previsibilidad, sino de su fe en el proceso. Y cuando uno acepta con el corazón abierto, algo mágico sucede. Desaparece el resentimiento. La energía que antes se iba en rabia o tristeza se transforma en presencia. Entonces, el estoico se convierte en un faro de serenidad para quienes lo rodean. Como aquel que en medio del caos permanece de pie, en silencio, irradiando calma, no por orgullo, sino por comprensión. Y es justamente desde esa comprensión profunda que podemos dar el siguiente paso. Pocas cosas tienen tanto poder sobre nuestro estado de ánimo como las palabras que nos decimos en silencio. Ese murmullo constante que a veces pasa desapercibido puede construir fortalezas internas o cavar fosas de desesperación. El estoicismo lo sabe bien. Por eso, uno de sus pilares más transformadores es el arte de reformular el diálogo interno, porque al final, lo que más daña no es lo que nos sucede, sino la forma en que lo interpretamos. Si uno se levanta diciendo, no puedo, ya ha perdido antes de comenzar. Pero si en cambio se mira al espejo y se dice, estoy aprendiendo, abre la puerta a una transformación silenciosa y constante. El estoico se entrena a diario para detectar esos pensamientos automáticos que, sin darnos cuenta, nos hunden. No sirvo para esto, todo me sale mal, nadie me entiende. ¿Te suena familiar? Son frases que se instalan como verdades absolutas, pero en realidad son solo juicios, ecos de inseguridades no examinadas. La filosofía estoica enseña que debemos observar esos pensamientos como si fuéramos un sabio escuchando a un niño confundido, con compasión, pero sin creer en todo lo que dice. El primer paso hacia el equilibrio emocional es dudar de nuestros pensamientos más repetidos. Y es que el alma también se contamina cuando nos hablamos con dureza. A veces, el peor enemigo no está afuera, sino dentro de casa, disfrazado de voz interior. Por eso, el estoico convierte su mente en un templo, filtra cada pensamiento, cuida cada palabra, incluso las que no pronuncia. Y cuando se da cuenta de que algo dentro de él quiere sabotear su paz, no lo reprime, sino que lo redirige. Se dice a sí mismo, esto no me define, soy más que este pensamiento. Esa simple afirmación, repetida con conciencia, puede sanar años de autocrítica silenciosa. La práctica diaria de reformular el diálogo interno implica un acto de vigilancia amable. No se trata de forzar frases positivas vacías, sino de construir una narrativa basada en la virtud, en la verdad y en la posibilidad de cambio. Cuando surge el pensamiento «no puedo con esto», el estoico responde «¿y si esto es justo lo que necesito para crecer?». Esta habilidad de cuestionar, de ver más allá del impulso inicial, es una forma de sabiduría práctica, porque la mente, cuando se la educa, se convierte en aliada y no en verdugo. Y allí nace una felicidad genuina, libre de ilusiones. Un buen ejercicio estoico consiste en escribir cada noche los pensamientos más frecuentes del día y analizar su raíz. ¿De dónde vienen? ¿A quién pertenecen? ¿Qué emoción los sostiene? Así, poco a poco, se va construyendo una mente más clara, más coherente y más justa consigo misma. La meditación, la contemplación y el estudio filosófico ayudan a nutrir este proceso,
porque no se trata solo de dejar de pensar mal, sino de comenzar a pensar bien, con lógica, con virtud, con una brújula interna alineada al desarrollo personal y a la disciplina del alma. Y entonces, sin darte cuenta, un día te descubres hablándote con amor. Ya no te castigas por tus errores, sino que aprendes de ellos. Ya no te defines por tus caídas, sino por la forma en que te levantas. Y esa transformación silenciosa, casi invisible, es el verdadero milagro del estoicismo. Porque cambiar la voz con la que nos hablamos es, en esencia, cambiar el rumbo de toda una vida. Y es desde esa nueva voz interior que se puede comenzar a preparar el espíritu para los desafíos que están por venir. Imagínate despertar cada mañana y antes de lanzarte al día, detenerte unos minutos para visualizar, con serenidad, sin dramatismo, todo lo que podría salir mal, desde una discusión inesperada hasta una pérdida dolorosa. Para muchos, esto parecería una receta para la ansiedad, pero para el estoico es todo lo contrario. Es una técnica de liberación. La famosa premeditatio malorum no busca anticipar la desgracia por paranoia, sino preparar el alma para recibir con templanza cualquier revés. Porque quien ha contemplado el peor escenario ya no se paraliza cuando la vida decide no cooperar con sus planes. Esta práctica ancestral no se basa en el miedo, sino en la lucidez. El estoico no es ingenuo. Sabe que el mundo está lleno de incertidumbre, pero en vez de vivir a merced de los imprevistos, se fortalece mentalmente ante ellos. Al visualizar los posibles males, les quita el elemento sorpresa. Es como un guerrero que entrena en tiempos de paz. Cuando llega la batalla, su mente no tiembla porque ya ha recorrido ese terreno en su interior. Y esa preparación le otorga una ventaja moral, la de no depender del exterior para conservar su equilibrio emocional. A menudo nos aferramos a expectativas irreales. Esperamos que todo fluya sin tropiezos, que la gente nos trate bien, que nuestros planes se cumplan sin desvíos. Pero la vida, maestra implacable, rara vez sigue nuestros guiones. El estoico lo sabe, y por eso escribe sus días con lápiz, no con tinta. Está listo para borrar, para corregir, para adaptarse. La premeditatio malorum es su escudo invisible. No le evita el dolor, pero sí la desesperación, porque sufrir es parte del camino, pero sufrir doble, por no estar preparado, es opcional. Esta técnica también enseña a valorar más intensamente lo que tenemos. Cuando uno contempla la pérdida, aprecia con más profundidad la presencia. Pensar que hoy podría ser el último día con un ser querido transforma una conversación común en un acto sagrado. Imaginar que podemos perder la salud nos invita a cuidar el cuerpo con más respeto. En este sentido, la premeditatio no solo endurece el espíritu, también ablanda el corazón. Nos hace más humanos, más conscientes, más agradecidos, y ahí reside su poder transformador. Además, esta práctica refuerza la disciplina emocional. Ante una adversidad, en vez de reaccionar con histeria, el estoico respira y recuerda: ya había considerado esta posibilidad. Esta frase, aparentemente simple, se convierte en ancla. Lo mantiene firme cuando todo tiembla, y desde esa firmeza puede actuar con sabiduría, sin dejarse arrastrar por el caos emocional de quienes no se prepararon. Así, el estoicismo no se vuelve teoría abstracta, sino herramienta práctica para sobrevivir y florecer en medio del torbellino. Por eso, quien adopta la premeditatio malorum como hábito, ya no vive temiendo el futuro. Vive anticipándolo con madurez, fortaleciéndose con cada posibilidad. Y mientras otros se desgastan reaccionando, él permanece entero, como un roble que ya conocía la tormenta antes de sentir el primer trueno. Con esa entereza puede ahora avanzar hacia el siguiente paso del entrenamiento interior. Una de las mayores fuentes de sufrimiento humano
es intentar controlar lo que jamás estuvo en nuestras manos. Queremos que los demás cambien, que el clima coopere, que el tráfico se despeje, que el pasado se rehaga. Pero el estoicismo nos detiene en seco y nos pregunta con firmeza, ¿esto depende de ti? Si la respuesta es no, entonces lo que sigue es soltar, no por debilidad, sino por sabiduría. Aprender a diferenciar lo que está bajo nuestro dominio de lo que no, es como afilar una espada espiritual que corta de raíz la frustración innecesaria. El estoico se enfoca solo en tres cosas: lo que piensa, lo que decide y cómo reacciona. Nada más, porque entiende que fuera de eso, todo lo demás es territorio incierto. El comportamiento de los otros, las decisiones de los gobiernos, los caprichos del destino, nada de eso le pertenece. Y cuanto más se concentra en lo propio, más poder recupera sobre su vida. No pierde energía queriendo enderezar lo que está torcido fuera, sino que pule su interior con disciplina, y esa pulcritud le da una paz que no depende de la aprobación ajena ni de las circunstancias externas. En la práctica diaria, esto se traduce en acciones concretas. Si alguien te ofende, no te desgastes exigiendo disculpas. Responde con dignidad. Si el clima arruina tus planes, adapta tu día con creatividad. Si alguien no cambia, cambia tú la forma de relacionarte. Este enfoque no es evasivo, es liberador. Te devuelve el timón de tu vida y te recuerda que no estás a merced del viento, sino que puedes ajustar tus velas. Allí nace el equilibrio emocional, cuando dejas de batallar con lo inmutable y eliges navegar con lo que tienes. También implica humildad, porque al reconocer nuestros límites, abrazamos nuestra humanidad. No somos dioses para controlar el universo, pero sí somos arquitectos de nuestra alma. Cada vez que nos concentramos en lo que sí podemos hacer, pensar con claridad, hablar con verdad, actuar con coherencia, nos fortalecemos. Es como limpiar una ventana sucia. No cambia el paisaje, pero sí cómo lo vemos. Y desde esa nueva perspectiva, la vida deja de parecer una guerra constante y se vuelve un campo de aprendizaje. Esta distinción también aligera la carga emocional. Cuando uno deja de culpar al mundo por su infelicidad, nace un tipo de libertad que no tiene precio. Ya no se vive con rabia, sino con responsabilidad. Y eso transforma las relaciones, el trabajo, la salud, todo. Porque el estoico no busca perfección, busca coherencia. Sabe que no puede evitar que le lancen piedras, pero sí puede decidir no recogerlas. Esa elección, repetida cada día, construye una fuerza interior que no necesita gritar para imponerse. Y así, con la mente enfocada y el corazón despojado de lo innecesario, el estoico se prepara para el siguiente gran paso: convertir la adversidad en un gimnasio del alma, donde cada dificultad se transforma en una oportunidad de expansión. Hay quienes ven en cada obstáculo una maldición, una prueba injusta del destino. Pero el estoico, sabio entre los sabios, interpreta la adversidad de otro modo, como un gimnasio invisible donde el alma se fortalece. Cada dificultad, por más dolorosa que sea, trae consigo un potencial oculto para la virtud. No es casual que Epicteto, quien vivió como esclavo, dijera que no son las circunstancias las que nos destruyen, sino la forma en que las enfrentamos. Desde esa mirada, el sufrimiento deja de ser un castigo y se convierte en un maestro silencioso, uno exigente, sí, pero profundamente transformador. Piensa en una mañana en la que todo sale mal. El despertador no suena, el tráfico es insoportable, alguien te habla con desprecio. ¿Qué haría un estoico? Respiraría, haría una pausa y se preguntaría, ¿qué virtud puedo practicar ahora? Tal vez paciencia, tal vez tolerancia, tal vez firmeza interior. El punto es que la adversidad ya no lo arrastra, sino que lo revela. En vez de decir, ¿por qué a mí?, dice, ¿para qué esto? Esa simple inversión de mirada
abre puertas insospechadas al desarrollo personal, porque quien entrena en el dolor brilla en la calma. La vida moderna, con su ritmo vertiginoso y sus presiones constantes, parece diseñada para desequilibrarnos, pero justo ahí, en medio del caos cotidiano, es donde el estoicismo se vuelve medicina del alma. Cada problema es una invitación a recordar quién eres y en qué crees. Y cuanto más difíciles las circunstancias, mayor la posibilidad de practicar la filosofía viva. No aquella encerrada en libros, sino la que se manifiesta en la forma en que escuchas a tu hijo cuando estás cansado, en cómo respondes a un insulto, en cómo aceptas un fracaso sin perder tu dignidad. Ver la adversidad como entrenamiento del alma también implica redefinir el éxito. Ya no se trata de que todo salga perfecto, sino de actuar con nobleza incluso cuando todo va mal. ¿Fallaste en algo importante? No te castigues, evalúa con sabiduría. ¿Alguien te traicionó? No te cierres. Aprende a poner límites sin perder la bondad. Esta forma de vivir convierte cada herida en cicatriz sagrada, en huella de crecimiento, y poco a poco uno deja de temer al dolor porque sabe que dentro de él hay un propósito. A veces, la disciplina más profunda nace del caos más oscuro. Además, al enfrentar la adversidad con una mirada estoica, uno se vuelve faro para otros, no con discursos, sino con presencia. Hay una fuerza silenciosa en quien no se queja, en quien actúa con templanza en medio del desorden. Esa fuerza se contagia, inspira, invita a otros a explorar su propio poder interno, porque ver a alguien reaccionar con sabiduría ante una pérdida o una injusticia es más potente que cualquier sermón. Es filosofía encarnada, y eso, querido discípulo, es uno de los mayores regalos que podemos ofrecer al mundo, nuestra serenidad activa, nuestra disciplina luminosa. Así, cada caída deja de ser un final y se vuelve un nuevo comienzo. Cada desafío, una oportunidad para pulir el alma, y cada momento difícil, una puerta hacia una vida más profunda, más conectada con la virtud. Con esa preparación interior, podemos ahora avanzar hacia otra práctica fundamental en el camino estoico, el dominio emocional ante los impulsos. El instante que existe entre lo que sucede y cómo respondemos a ello es diminuto, pero en ese breve espacio vive toda nuestra libertad. Para el estoico, ese segundo es sagrado. Es ahí donde se decide si seremos arrastrados por la tormenta de nuestras emociones o si tomaremos el timón con firmeza. Dominar las emociones antes de reaccionar no significa reprimir lo que sentimos, sino conducirlo con sabiduría. No se trata de apagar el fuego interior, sino de aprender a canalizarlo como un río poderoso que fluye sin desbordar. Porque la verdadera fortaleza no está en no sentir, sino en no ser esclavo de lo sentido. Piensa en la última vez que reaccionaste con ira. Tal vez al volante, tal vez en casa, tal vez en una conversación difícil. ¿Qué habría pasado si hubieras respirado antes de hablar? Si hubieras observado tu emoción como un visitante y no como un amo. El estoicismo propone exactamente eso, crear una pausa consciente, un refugio interno donde podamos mirar la emoción a los ojos y decidir. Decidir si vale la pena gritar, si conviene responder, si es necesario actuar. Esa pausa, tan pequeña y tan poderosa, es fruto de la disciplina emocional, cultivada día a día como quien entrena un músculo invisible. Séneca decía que nada se parece más a un loco que alguien dominado por la rabia. Y tenía razón. Las emociones intensas nos ciegan, nos empujan, nos roban el juicio. El estoico, en cambio, se convierte en observador de sí mismo. Cuando siente celos, tristeza, frustración o euforia, no se deja llevar sin más. Se pregunta, ¿esta emoción me acerca o me aleja de la virtud? Esa pregunta no juzga, pero guía, porque no hay emociones buenas o malas por naturaleza, sino formas sabias o torpes de gestionarlas.
y aprender a vivir desde esa conciencia es una de las mayores señales de desarrollo personal. En la práctica cotidiana, dominar las emociones puede implicar cosas simples: esperar 10 segundos antes de responder un mensaje hiriente, escribir en lugar de discutir, salir a caminar cuando uno siente que va a estallar. Estas acciones, aparentemente pequeñas, crean un hábito mental que fortalece el equilibrio emocional. Es como afilar una espada cada día, no para pelear, sino para saber cuándo no usarla. Y cuando esa habilidad se convierte en una forma natural de vivir, uno empieza a experimentar una felicidad más estable, no dependiente del humor del día ni de los conflictos ajenos. Este dominio también se relaciona con la meditación filosófica. Sentarse cada noche a revisar las emociones del día, entender su raíz, observar su impacto, es una práctica que limpia la mente y fortalece el carácter. No se trata de juzgarte, sino de conocerte. El estoico sabe que no puede controlar lo que siente, pero sí puede decidir qué hacer con eso. Esa es su verdadera maestría: transformar la emoción en dirección, el impulso en sabiduría, la reacción automática en respuesta virtuosa. Es un trabajo lento, pero profundamente liberador. Y así, cuando uno logra sostener esa pausa interna, cuando domina la respuesta en lugar de ser dominado por ella, se convierte en un ser humano más libre, más íntegro, más luminoso. Y es con esa claridad emocional que se puede elegir también con quién compartir el camino y qué tipo de almas invitar a convivir con la nuestra. Hay un antiguo proverbio que dice: «Dime con quién andas y te diré quién eres». El estoicismo no solo lo entiende, sino que lo eleva a principio de vida. Séneca advertía que la compañía constante de personas insensatas o desequilibradas podía contaminar incluso al espíritu más virtuoso. Porque los seres humanos, aunque nos creemos independientes, somos profundamente permeables. Absorbemos pensamientos, actitudes, tonos de voz y hasta formas de sufrir de quienes nos rodean. Por eso, el estoico elige sus compañías con la misma atención con la que un alquimista elige sus ingredientes, no por elitismo, sino por higiene del alma. ¿Cuántas veces has salido de una conversación sintiéndote más cansado, más confundido o más triste? Eso no es casualidad. Algunas personas arrastran consigo nubes de negatividad, dramas interminables, quejas crónicas, y si no estás consciente, puedes terminar respirando su aire como si fuera tuyo. El estoico detecta esos ambientes con rapidez, no se involucra en chismes, no se deja seducir por las emociones colectivas ni por la ira compartida. Su equilibrio emocional vale más que una falsa lealtad. No se trata de rechazar a nadie con desprecio, sino de cuidar con firmeza el jardín interior donde florece la disciplina espiritual. Rodearse de almas elevadas no significa buscar personas perfectas, eso sería ingenuo, sino personas que estén en su propio camino de desarrollo personal, que se esfuercen por vivir con integridad, personas que inspiren, que corrijan con amor, que escuchen con atención. Y si no es posible hallarlas cerca, el estoico busca su compañía en los libros, en los sabios del pasado, en la meditación profunda. Porque a veces un buen texto filosófico te acompaña más que 100 voces vacías. Aprender a estar en soledad sin sentirse solo es también una muestra de madurez emocional. También vale decir que elegir bien tus compañías implica saber cuándo retirarse. No todas las relaciones deben ser eternas. Algunas llegan solo para enseñarte algo, otras para mostrarte lo que no quieres ser. Cuando una presencia empieza a robarte la paz, cuando tus pensamientos se vuelven más oscuros tras cada encuentro, el estoico no duda en tomar distancia, no por odio, sino por amor propio. Es un acto de coraje y claridad, reconocer que hay puertas que necesitan cerrarse para que se abran otras más luminosas.
Este principio también se aplica a las redes sociales, a los contenidos que consumes, a los espacios que frecuentas. Todo lo que dejas entrar por tus ojos y oídos moldea tu mente. Por eso, el estoico cuida no solo a las personas que lo rodean, sino también a las ideas con las que se alimenta. Busca entornos que eleven su conciencia, que lo impulsen a vivir con más propósito, porque sabe que el alma, como una esponja, absorbe hasta lo que no ve directamente. Y protegerla es una forma de respetar la vida que ha elegido construir. Y con ese entorno más limpio, más nutritivo, el estoico encuentra el espacio ideal para cultivar otra práctica fundamental en su camino: la disciplina diaria como medicina del espíritu. Hay quienes ven la disciplina como una cadena, una renuncia, una carga pesada que restringe la libertad. Pero el estoico la contempla desde otro ángulo, como una medicina del alma, una alquimia silenciosa que transforma el caos interior en claridad y el ruido mental en paz profunda. Porque la verdadera disciplina no es castigo, sino cuidado. Es el arte de construir un día con intención, de tallar la rutina como quien esculpe una estatua sagrada. Y cuando se practica con constancia, la mente encuentra su hogar. La negatividad ya no tiene espacio donde echar raíces. La falta de estructura, en la mente, en el cuerpo, en los horarios, es tierra fértil para la ansiedad y la confusión. El estoico lo sabe y por eso diseña su vida como un arquitecto espiritual. Se levanta temprano, cuida su alimentación, reserva momentos para la contemplación, no porque esté obligado, sino porque ha entendido que estos rituales diarios son bálsamos para el alma. Dormir bien, comer con moderación, caminar en silencio, escribir sus pensamientos, cada uno de estos actos es una declaración de respeto hacia sí mismo. Y quien se respeta no se permite envenenarse con hábitos autodestructivos. No se trata de vivir como una asceta rígido o como un reloj suizo. La disciplina estoica es flexible, pero firme. Tiene espacio para la risa, para el descanso, para el placer. Lo que no tiene cabida es el descuido, la negligencia consigo mismo. Porque cuando el día transcurre sin propósito, el alma se marchita. El estoico establece rutinas no para controlar el tiempo, sino para convertirlo en aliado. Y con el tiempo a su favor, construye una vida más coherente, más centrada, más alineada con su filosofía interior. La clave está en entender que cada pequeño hábito es una semilla. Lo que piensas al despertar, cómo te hablas al fallar, lo que eliges mirar antes de dormir. Todo eso se acumula en la mente como polvo invisible. Y cuando no se limpia, se transforma en una neblina pesada. La disciplina diaria es el acto consciente de limpiar esa neblina. No es necesario hacer grandes cambios. Basta con pequeños gestos constantes. Apagar el celular para meditar, preparar un té en silencio, leer un párrafo de Marco Aurelio antes de dormir. Así, sin darse cuenta, el alma se va afinando como un instrumento sagrado. Además, la disciplina es antídoto contra la dispersión emocional. Cuando uno sabe qué hacer, cuándo hacerlo y por qué lo hace, las dudas se disipan. El estoico no necesita motivación externa porque ha cultivado el hábito de actuar incluso cuando no tiene ganas. Y ese músculo interior le da una ventaja espiritual. Puede mantenerse en pie cuando otros se quiebran. Puede avanzar cuando otros se paralizan. La disciplina, entonces, no solo ordena el día, sino que blinda la mente. Y una mente blindada no permite que la negatividad entre por cualquier rendija. Con esta estructura amorosa, el estoico encuentra espacio para algo aún más profundo: la práctica de la meditación filosófica, porque una rutina disciplinada prepara el terreno para el silencio interior, para ese espacio sagrado donde el alma se escucha a sí misma y descubre lo que realmente necesita. En un mundo donde todo nos empuja hacia afuera, pantallas, notificaciones, agendas llenas, sentarse a meditar parece para muchos una pérdida de tiempo.
Pero el estoico, en su sabiduría milenaria, sabe que nada es más urgente que volver a sí mismo. La meditación filosófica diaria no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Es el momento sagrado en que el alma se limpia, se ordena, se reencuentra. Es ahí donde se identifican las toxinas mentales acumuladas durante el día, pensamientos negativos, emociones mal digeridas, reacciones automáticas. Y al reconocerlas, el estoico las disuelve con claridad, no con culpa. Esta práctica no tiene por qué ser compleja. Puede comenzar con algo tan simple como sentarse 5 minutos en silencio al amanecer, respirar, observar el estado de la mente, preguntarse, ¿qué me perturbó hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué podría haber hecho mejor? Esta revisión diaria es como barrer un templo antes de comenzar la ceremonia. No se trata de autocastigo ni de exigencia perfeccionista, sino de honestidad amorosa. Al mirar el propio día con los ojos de la filosofía, uno deja de vivir en piloto automático y empieza a tomar decisiones más sabias, más alineadas con sus valores. La meditación estoica no busca vaciar la mente, sino llenarla de sentido. Es una práctica activa, reflexiva, que se apoya en preguntas profundas. ¿Estoy viviendo con virtud? ¿Estoy siendo justo, valiente, moderado, sabio? Estas preguntas, repetidas a diario, actúan como brújulas internas. Nos ayudan a corregir el rumbo antes de que nos desviemos demasiado. Y cuando uno se acostumbra a este diálogo con su propia conciencia, ya no necesita tanta aprobación externa, porque encuentra en el silencio una fuente de validación más poderosa, la coherencia con uno mismo. Además, esta práctica prepara el corazón para los desafíos del día siguiente. Al anticipar posibles conflictos o tentaciones, el estoico fortalece su temple. Revisa mentalmente cómo respondería si alguien lo ofende, si algo sale mal, si la vida le da un giro inesperado. Esta anticipación no genera ansiedad, sino serenidad. Es como afilar la mente antes de usarla. Y cuando finalmente llega la prueba, la reacción no es impulsiva ni destructiva, sino medida y noble. La meditación, en este sentido, es un entrenamiento para el alma guerrera que quiere vivir con honor en tiempos turbulentos. Muchos encuentran resistencia a comenzar esta práctica. Dicen que no tienen tiempo, que no saben cómo hacerlo, que se aburren, pero lo que en realidad ocurre es que temen mirar hacia adentro, temen encontrarse con sus sombras, con sus incoherencias. El estoico, sin embargo, sabe que no hay luz sin sombra, ni paz sin confrontación interior. Por eso se sienta igual, aun cuando no tenga ganas, aun cuando duela, porque ha entendido que esa incomodidad inicial es señal de que algo importante está por ser sanado, y que sin ese trabajo silencioso no hay verdadero desarrollo personal. Con el alma más ligera, la mente más clara y el espíritu más despierto, el estoico puede ahora elevar su mirada hacia lo más alto, porque ya no vive guiado por impulsos ni por emociones pasajeras, sino por la virtud. Y ese es el mayor triunfo del camino estoico, vivir con propósito, vivir con dirección, vivir con sentido. La vida nos bombardea constantemente con estímulos emocionales, una crítica inesperada, una noticia alarmante, una injusticia que quema. Y en medio de ese torbellino es fácil reaccionar sin pensar, dejarse arrastrar por la rabia, la tristeza o el miedo. Pero el estoico ha aprendido una lección esencial. No todo lo que se siente debe ser obedecido. Su brújula no es la emoción del momento, sino la virtud. Y esa elección, la de guiarse por lo alto en vez de por lo inmediato, es lo que lo distingue. Porque mientras muchos viven a merced de sus impulsos, el estoico vive con propósito, como quien sigue una estrella en medio de la noche. Para lograr esto, no se trata de apagar las emociones, sino de no adorarlas. El estoico las observa, las reconoce, pero no se somete a ellas. Si siente ira, pregunta,
¿Esto me acerca a la justicia? Si siente miedo, se cuestiona, ¿estoy siendo prudente o solo cobarde? Así, cada emoción se convierte en una oportunidad de introspección. Y con esa práctica diaria, la virtud se vuelve una segunda piel, no algo que se imita, sino algo que se encarna. La felicidad ya no depende de si el día fue perfecto, sino de si uno fue fiel a sus principios más elevados. Vivir guiado por la virtud implica también renunciar a ciertas gratificaciones inmediatas. A veces significa callar cuando queremos gritar, perdonar cuando queremos castigar, perseverar cuando todo dentro de nosotros pide rendirse. Pero esas renuncias, lejos de debilitarnos, nos ennoblecen, porque cada vez que elegimos la sabiduría sobre el capricho, la templanza sobre el exceso, el coraje sobre la huida, estamos construyendo una vida con cimientos sólidos. Una vida que no tambalea con cada viento emocional, porque ha sido edificada sobre la roca de la disciplina interior. Un ejemplo cotidiano puede ilustrarlo bien. Alguien te insulta. La emoción quiere reaccionar con más violencia, pero la virtud, esa voz suave y firme al mismo tiempo, te recuerda que la dignidad no se negocia. Entonces, eliges no rebajarte, no porque seas débil, sino porque eres fuerte. Esa elección, repetida una y otra vez, no solo transforma tus acciones, sino que reprograma tu mente. Te convierte en un ser humano que no depende de que el mundo sea justo para actuar con justicia. Y eso, en sí mismo, es una revolución silenciosa. Vivir con virtud también te protege de las trampas de la culpa, porque incluso cuando fallas, y todos fallamos, puedes mirar atrás y decir, hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. Esa tranquilidad de conciencia no tiene precio. No es perfección lo que busca el estoico, sino coherencia. Y la coherencia no se logra reprimiendo emociones, sino reconociéndolas sin entregarse a ellas. Es como conducir bajo la lluvia. Sabes que el camino está mojado, pero no sueltas el volante. Sigues avanzando con atención, con serenidad, con fe. Y así, el estoico termina cada día no preguntándose si fue feliz, sino si fue virtuoso. Porque sabe que la felicidad auténtica no es una emoción que va y viene, sino un estado que nace de vivir con dirección. Quien vive guiado por la virtud no necesita grandes promesas ni recompensas inmediatas. Ya lleva dentro el mayor premio. Y con esa luz encendida en el pecho, está listo para enfrentar cualquier sombra, cualquier caos, cualquier emoción, y trascenderla. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estas técnicas resonó más contigo? ¿Hay alguna que ya estés aplicando? ¿O alguna que sientas que debes comenzar hoy mismo? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tu historia puede inspirar a otros caminantes del mismo sendero. Si este video tocó algo dentro de ti, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Aquí, cada nuevo contenido está pensado para ayudarte a vivir con más serenidad, sabiduría y propósito. No te pierdas lo que viene. Y si quieres seguir profundizando en este viaje interior, haz clic ahora en el próximo video que aparece en tu pantalla. Ahí te revelo otra enseñanza estoica que puede cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Con gratitud y presencia, se despide tu guía y compañero de camino desde el canal Despertar Estoico.